Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en vivo en el grupo Debate Libre. Vamos a tener un debate el cual lleva el tema la sola escritura. Para ello me acompañan dos amigos aquí. Por un lado estará Cárcamo, que estará defendiendo el tema de la sola escritura, y por el lado de la Iglesia Católica está Boris, que estará negando esta postura, estará dando sus argumentos en base a lo que su iglesia enseña sobre este tema. Y bueno, el formato va a ser el siguiente, cada uno va a tener 1 minuto para presentarse, después de ello vienen 20 minutos de exposición, vienen 15 minutos de refutación, 3 preguntas intercaladas con 1 minuto o menos para efectuar la pregunta, 3 minutos para responder y 2 minutos para refutar la respuesta que se dé a esa pregunta. Y al final, pues ya cada quien va a tener 1 minuto para despedirse, ya sin argumentar nada de este debate. Muy bien, ya habiéndolos presentado yo, ahora dejemos que ellos se presenten. Vamos con la presentación de Cárcamo. Tienes 1 minuto, adelante, Cárcamo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es característica de las iglesias protestantes, que es la sola escritura, porque tenemos a la escritura como la máxima autoridad y que es la que examina todo tipo de doctrina, pues, lo que diga un pastor o un maestro, lo que diga una doctrina. Entonces eso lo tenemos que ver a la luz de las escrituras. Esa es la autoridad de la sola escritura, pues. Muy bien, una breve presentación. Ahora vamos con Boris. Boris, tienes 1 minuto, adelante, Boris. Claro que sí, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en cualquier horario que nos van a ver. Ahora estamos saliendo en vivo, es de mañana, pero pues ustedes seguramente lo van a ver en las retransmisiones o en otros canales también donde se transmite este mismo debate. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es Boris Soto. Pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica Romana y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia. Para mí es un placer, es un honor el poder compartir con todos ustedes estos temas que son muy importantes para reconocer la doctrina, y ustedes ahí van a tener la elección ya al terminar de este mismo debate si siguen la doctrina que viene a profesar Cárcamo o si siguen la doctrina que vengo a profesar yo. Pues bueno, este debate espero que sea muy ameno, que tenga pues mucho de respeto entre los dos y que no haya ningún ataque ad hominem. Eso pues de consiguiente de mi parte lo van a ver, ¿no? Y pues bueno, nada más, estoy con gusto, agradecerte a ti, Alex de León, por hacer de moderador, y también a Cárcamo para ser pues el otro panelista debatiente. Muchas gracias. Muy bien, Boris, gracias por tus palabras de presentación. Les recuerdo, ¿verdad? Como ya lo dijo Boris, evitemos el ad hominem. Creo que tenemos argumentos de sobra para hablar sobre este tema. Este tema es muy importante. Es por eso el formato un poquito largo, porque vale la pena, ¿no? Es un tema que pues a muchos nos interesa escuchar. Por primera vez en este grupo se va a hablar sobre este tema, por eso es que igual pues quise agregar este formato que pues creo es conveniente para ambos, porque creo que tienen mucho que decir sobre este tema. Muy bien, ahora vamos, ya habiéndose presentado ambos, vamos ahora a lo que es la exposición de argumentos. No sé si Cárcamo estás por ahí y ya estás listo. Sí, Ari. Ok, cuando yo apague mi micrófono, comienzas a hablar y corre tu tiempo. Bueno, vamos a dar una pequeña definición de lo que es la sola escritura. Cuando hablamos de la sola escritura, estamos diciendo que la Biblia canónica es la única autoridad o la autoridad máxima final para la doctrina de moral para el cristiano. Es la única fuente de autoridad donde se divide la doctrina de la moral y la fe del creyente. O sea, aquí con la escritura nosotros medimos lo que pone un maestro, una doctrina. Entonces, a la luz de las escrituras nosotros la examinamos si es correcta o no. Solo la escritura afirma que la Biblia debe ser interpretada por sí misma, siendo un área de la escritura útil para interpretar a otras. O sea que la Biblia es nuestro canon para medir, porque canon viene de caña de medir, para medir lo que hizo un maestro, lo que hizo un sacerdote, un rabino, o una doctrina que nos presenten. También podemos examinar a la luz de las escrituras una tradición. Dice, como todas las doctrinas se forman a través del entendimiento de las escrituras, se debe encontrar que todas las doctrinas se alinean con las escrituras y como tal están sujetas a las escrituras. O sea, estas doctrinas están sujetas a las escrituras, dice, antes de que el creyente pueda comenzar a aplicarlas. Así que
tradición y todo maestro está subordinado a la autoridad de las escrituras. Eso es lo que decía la sola escritura, ya que las escrituras son las que corrigen y son la norma a seguir para todo discípulo maestro en la iglesia, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 14 y 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido, de que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura sea inspirada por Dios y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para esto es las escrituras, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Entonces, el apóstol Pablo aquí no está diciendo que las escrituras son para corregir, para disciplinar, para que el hombre de Dios sea perfecto. No se le puede añadir a las escrituras otra autoridad, como la llamada tradición oral. David la dice en Deuteronomio 4, no añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12:32, cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. O sea que la escritura no se le puede añadir ni se le puede quitar nada. Proverbios 35 y 6, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo de los que Él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Entonces, a las escrituras no se le puede añadir otra cosa, no se le puede quitar nada. Ese es el concepto de sola escritura, es la autoridad máxima. Está prohibido añadirle, está prohibido quitarle. Ese es el principio que encontramos en la escritura. En el Nuevo Testamento se repite lo mismo que en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús le dice al apóstol Juan, que escriba así en Apocalipsis 1:11, que decía, yo soy el Alfa y el Omega. El primero y el último, escribe un libro, lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. A quien el Señor Jesucristo manda a escribir un libro. Y dice más adelante en Apocalipsis 22, 18, 19, yo testifico que todo aquel que oye la palabra de esta profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas santas que están escritas en este libro. O sea, el Señor Jesucristo mandó a escribir un libro, es la revelación. Pero le dice al apóstol Juan, nadie debe de quitar ni nadie debe de ponerle. No se le puede quitar ni añadir a la escritura ninguna otra autoridad, sino más solamente que ella es la autoridad final. La escritura dice que la palabra de Dios está sobre todas las cosas, o sea, que es la autoridad más eminente, la más alta. Salmo 138:2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138:2 lo dice. Así que la escritura es la autoridad para medir la doctrina. Un ejemplo lo ponemos en los hombres de Berea, que examinaban las escrituras para ver si lo que decía Pablo y Silas era en verdad. La escritura los elogia así. En Hechos 17, 10 y 12, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, muy mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que hasta la predicación de los apóstoles era pasada por el filtro de las escrituras, como dice Hechos 17, 10 y 12, ya que la escritura no puede ser quebrantada, demostrando que la escritura es la autoridad más alta, la más eminente, la que examina la doctrina de cualquier maestro, la que está sobre toda autoridad. El Señor Jesús dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. Juan 17:7, santifica en tu verdad, tu palabra la verdad. El Señor apeló a las escrituras con autoridad y dijo que la persona que se equivoca en la doctrina a no conocer las escrituras, le dio a su opositor así. Entonces respondiendo, eso le digo, erráis. O sea, ustedes se equivocan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. De hecho, las escrituras están sobre toda tradición, aunque muy piadosa sea, pero si se quebranta la escritura, pero si quebranta si la tradición quebranta las escrituras, esa tradición es basura. El Señor Jesús atacó dura la tradición humana que quebrantaba las palabras de Dios. La escritura dice, entonces se acercaron a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre y a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que ayude a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Yo no, ya no has de honrar a su padre y a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando este pueblo, el año me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Como ya vimos, no se le puede añadir a la escritura otra autoridad de lo que está escrito siguiendo los principios de la misma escritura. Atrasado, como Deuteronomio 4:30, donde dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os yo ordeno. Y Proverbios 35, no añada su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Apocalipsis 22:19, y si alguno quitara la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay hombres que se levantan como autoridad, inventando doctrinas que contradicen las escrituras. La Biblia los condena, la Biblia dice, Jeremías 8:8, ¿cómo decir nosotros somos sabios? Y la ley de Jehová está con nosotros, ciertamente la ha cambiado la mentira, la pluma mentirosa de los escribas. O sea, nosotros tenemos que estar en guardia o la doctrina que nos presentan, utilizando las escrituras como autoridad. Con las escrituras nosotros evaluamos las doctrinas que se nos presentan, a ver si son correctas a la luz de las escrituras. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que recibe revelaciones de dogma por medio del magisterio. La Biblia dice al contrario, que la fe ya fue dada de una vez a los santos. Ya no existen revelaciones. No haya revelación después de cerrar el canon de las escrituras. La Biblia dice en Judas 1:3, amado, por la gran solicitud que tenía que escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir exhortándolos que contenga abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, que en el siglo I ya la fe ya fue dada de una vez. Ya no necesitamos más revelaciones. El canon ya fue cerrado. Debemos estar en guardia en contra de todo tipo de doctrina que se nos presenta y examinarla a la luz de las escrituras. En cambio, dice, vendrían muchos falsos profetas, engañadores y pervertidores del evangelio, y corromperían mucho en la iglesia con su falsa doctrina. La Biblia dice que debemos estar en guardia en contra de los falsos maestros que se creen infalibles. La Biblia dice en Juan 4:1, 1 Juan 4:1, amado, no creáis todo espíritu, sino que probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda de Juan 1:9 y 10, cualquiera que se atreve y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es si tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le receen casi ni le digáis bienvenido. Segunda de Pedro 2:1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, nosotros debemos estar en guardia en cuando se nos presentan doctrinas, y vamos a ver con las escrituras si estas cosas son así como le hicieron los bereanos. Esa es la autoridad de la sola escritura, es la autoridad más encumbrada. Santiago 3:1, el apóstol Santiago aconseja que no nos hagamos maestros, ya que recibiremos mayor condenación, demostrando que los maestros de la iglesia pueden errar, no son infalibles. La Biblia dice en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, hermanos míos, sabiendo que nosotros tendremos un juicio más severo. La Biblia de Jerusalén, estoy citando la Biblia de Jerusalén. Así que no existe el llamado magisterio infalible de la Iglesia Católica Romana. Más bien, el magisterio de la Iglesia Católica es la sirvienta de las Sagradas Escrituras. Y si el magisterio es la sirvienta de la Sagrada Escritura, eso significa que las Escrituras tienen la primacía sobre el magisterio mismo. El mismo Catecismo Católico Romano reconoce en el numeral 86, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Eso lo dice el catecismo. Así que el mismo Catecismo Católico Romano nos dice que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, está subordinado a las Sagradas Escrituras, dice el numeral 86. La misma Iglesia Católica reconoce la autoridad suprema de las Escrituras. El maestro de la palabra de Dios no debe de ir más allá de lo que está escrito y falsificar la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 4:6, pero esto, hermano, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros. Pues no somos como muchos los que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como parte de Dios, delante de Dios hablamos. Eso lo dice 2 Corintios 2:17, 1 Corintios 4:6 dice que no debemos ir más allá de lo que está escrito.
2 Corintios 4, 1 y 2, por la cual, no teniendo nosotros este ministerio, sino misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes que renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos adulterar la palabra de Dios. Debemos presentarla tal como está escrita, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. 2 Corintios 4, 1 y 2 lo dice. Ahora, ya toqué el concepto de la sola escritura que como máxima autoridad a la luz de las escrituras. Ahora voy a ir a la historia, lo que enseñaban los antiguos cristianos primitivos. La autoridad más alta, más eminente para los antiguos cristianos es la Biblia. Agustín de Hipona dijo que la autoridad más eminente, la palabra eminente significa lo más alto. La autoridad más eminente es la Biblia. Dice Agustín de Hipona que sin ella no conocemos lo que conocemos. Ciudad de Dios, en el libro Ciudad de Dios, libro 11:3 dice: estoy hablando por los profetas primero, luego por sí mismo, y después por los apóstoles, es el autor de la escritura llamada canónica, que posee, dice Agustín de Hipona. Óigase bien. Agustín de Hipona dice que posee la autoridad más eminente o más alta. En ella tenemos nosotros la fe sobre las cosas que no debemos ignorar y que nosotros mismos no seríamos capaces de conocer. Eso lo dice Agustín de Hipona. Que sin él, sin la escritura, nosotros no podríamos conocer la doctrina, y que ella tiene la autoridad más eminente. Ciudad de Dios, libro 11:3. Tomás de Aquino, voy con Tomás de Aquino. Dice, sobre la Sagrada Escritura como autoridad final, dice Agustín, dice Tomás de Aquino, la sola Escritura, dice Tomás de Aquino, que las Escrituras están sobre todo a ciencia especulativa, que puede fallar, mientras que la ciencia de la Escritura no falla. Nuestra fe se basa en Escritura y no revelación a los doctores de la Iglesia, aunque vivieron muy santos. En la Suma Teológica, primera parte, artículo 8, dice: como quiera, dice Tomás de Aquino, que esta ciencia con respecto a algo es especulativa, con respecto a algo es práctica, está por encima de todas las demás ciencias, tanto especulativas como prácticas. En ambos aspectos, dice Tomás de Aquino, la doctrina sagrada está por encima de las otras ciencias especulativas. Vamos a ver otra cita de Tomás de Aquino. Sigue diciendo Tomás de Aquino: queda patente bajo cualquier aspecto que la doctrina sagrada es superior a las otras ciencias, como quiera que la Sagrada Escritura no tiene por encima como superior a otra ciencia, dice, si está de acuerdo con algo de los principios que se tienen por revelación, entonces argumenta. Así, con la autoridad de la Sagrada Escritura discutimos contra los herejes, dice Tomás de Aquino en su Suma Teológica, primera parte, artículo 8. Vamos a ver. Sigue diciendo Tomás de Aquino, dice, la autoridad que se emana en las escrituras canónicas son argumentos usados como propios e imprescindibles. La autoridad que emanan de otros autores de la Iglesia son argumentos usados como si fueran propios, pero como probables, dice Tomás de Aquino. Dice Tomás de Aquino, textualmente dice: nuestra fe se fundamenta en la revelación hecha a los profetas y a los apóstoles, como los cuales recibieron los libros canónicos, no en la revelación hipotéticamente hecha a otros autores. Por eso dice Agustín en su carta a Jerónimo: solo en los libros de la Escritura llamados canónicos hemos depositado el honor de aceptar y creer sin reserva que su autor no se equivoca. Dice, al escribir los demás libros, por muy grandes que sean la santidad y la doctrina que ellos pueden encontrar, no por eso lo aceptamos por de verdadero, sin más, a pesar de que sus autores vieron y escribieron como santo y sabio. Entonces, Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, primera parte, artículo 8, dice que nuestra fe se fundamenta en las Sagradas Escrituras, no en lo que dicen doctores de la Iglesia y santos. Voy a volver a leer. Tomás de Aquino dice: nuestra fe se fundamenta en la revelación hecha a los profetas, a los apóstoles, los cuales escribieron los libros canónicos, no una revelación hipotéticamente hecha a otros autores. Por eso dice Agustín en su carta a Jerónimo: solo en los libros de la Escritura llamados canónicos hemos depositado el honor de aceptar y creer sin reserva que su autor no se equivocó al escribirlos. Entonces, aquí nos está dando cuenta que Tomás de Aquino creía en la autoridad suprema de las Escrituras. Voy con otro autor de los antiguos cristianos, otro autor cristiano. Irineo de León dice: nosotros no hemos conocido la economía de nuestra salvación, sino por aquello a través de las cuales el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Ellos primero lo proclamaron, después por voluntad de Dios nos las transmitieron por escrito para que fuese columna y fundamento de nuestra fe. Para Irineo de León, las Escrituras son el fundamento y columna de nuestra fe. Que primero los apóstoles proclamaron oralmente, pero después la escribieron. Eso lo dice el libro 3, contra los herejes 1:1.
Eso lo dice Irineo de León en el siglo II. Vamos con otro. Atanasio de Alejandría, vamos a ver. Vamos con Atanasio de Alejandría. En su carta pascual, Atanasio nos decía sobre los libros que la Iglesia considera canónicos. Habla de los libros verdaderamente canónicos del Antiguo Testamento. Un canon semejante al canon protestante de la Biblia en el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Atanasio en su carta pascual. Dice de la 39ª carta del Santo Atanasio, obispo de Alejandría, sobre la fiesta pascual, donde define canónicamente cuáles son los libros divinos que son aceptados por la Iglesia. La Biblia como fuente de salvación para Atanasio. Sigue diciendo, para Atanasio, la Escritura era la misma fuente de la salvación que se debe proclamar y que debemos escudriñar. Debemos de notar que Atanasio dice que solo en ella se proclama la doctrina sin añadir ni quitar nada. Dice Atanasio, esta es la fuente de nuestra salvación, las Sagradas Escrituras. Estas son la fuente de nuestra salvación para que los sedientos se satisfagan con la palabra vivientes que contiene. Solo en estos se proclama la doctrina de la piedad. Dice Atanasio, solo en esto se proclama la doctrina de la piedad. Nadie añada a esto, ni quite nada de esto. Porque respecto a esto el Señor avergonzó a los saduceos y dijo, erráis ignorando las Escrituras. Y reprendió a los judíos diciendo, escudriñad las Escrituras, porque estos son los que dan testimonio de mí. Entonces, para Atanasio, solo en ella se proclama la doctrina, dice, solo en las Sagradas Escrituras. Eso lo dice en su carta pascual. Entonces, para Atanasio, las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad y solo en ella se proclama la doctrina. La sola fe, la sola escritura. La sola escritura está diciendo aquí Atanasio. Cirilo de Jerusalén y la autoridad de la sola escritura. Cirilo de Jerusalén en su catequesis 17 dice, ten siempre esta escena en tu mente, pues ya se le está anunciando todo esto de modo sumario. Pero si Dios lo permite, todo lo aplicaremos más ampliamente según nuestras fuerzas, demostrándolo con las Escrituras. Pues acerca del divino y santo misterio de la fe, no debe transmitirse nada sin las Sagradas Escrituras. No debe aducirse de modo temerario cosas simplemente probables y apoyadas en argumentos construidos con palabras artificiosas. Y no creas, pues, que voy a proceder de este modo, sino probando por las Escrituras lo que te anuncio. Entonces aquí, Cirilo de Jerusalén dice que los misterios de la fe no deben transmitirse sin las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí, Cirilo de Jerusalén está reconociendo la autoridad suprema de las Escrituras. Gregorio Magno y la sola Escritura, la primacía de las Escrituras. Gregorio Magno nos habla de la superioridad de las Sagradas Escrituras sobre todo conocimiento de doctrina. Dice así, la Sagrada Escritura es superior. La Sagrada Escritura es superior sin comparación a cualquier ciencia y conocimiento, también por el hecho de que enseña la verdad y nos lo llama la patria celestial. Porque ellos pueden entender, incluso dice, porque la pueden entender los principiantes, y sin embargo aparece siempre nueva a los exigentes, dejando de lado su contenido y con su estilo y lenguaje supera toda la ciencia y toda la doctrina. Eso lo dice Gregorio Magno en Moral Job 21, homilía sobre Ezequiel 7:1 y 8. Como podemos ver, la doctrina de la sola Escritura no es nada nuevo, sino que ya los antiguos creían en la sola Escritura como la autoridad más eminente, como lo dijo Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios, libro 11:13. Queda pendiente una cita que hubo. No, me falta más, pero yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. Ok, bueno, ahora vamos con lo que serían los 20 minutos de exposición de Boris. ¿Estás listo? Boris. Sí, totalmente, Alex. Sí. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo, apago mi micrófono. Ok, muchas gracias. Pues bueno, vamos adelante. Primero, vamos a decir algo muy importante y este es un reto para todos aquellos que defienden la sola escritura. Déjenme decirles que el principio de la sola escritura, primero les voy a dar este paréntesis, dice que solamente la escritura es escuchen bien, es la única regla de fe, ellos dicen eso, es la única regla de fe y es la única fuente de doctrina y de tradición. Ese es el concepto real de la sola escritura, de la verdadera sola escritura que ha creado el mismo Martín Lutero. Esto se ha creado desde el siglo número 16.
hay un problema muy grande y un desafío también grande que va a tener mi contrincante. ¿Dónde en la Biblia dice sola escritura? Por ejemplo, no existe esa frase sola escritura, así que es un dogma definido por los mismos protestantes a los dogmas cuales mismos se opone el mismo Cárcamo, ¿no? El mismo Cárcamo te va a decir que no, que la Iglesia Católica define dogmas, que dice que tiene revelaciones, pero ¿dónde está entonces la palabra sola escritura, la frase sola escritura en la Biblia? No se encuentra. Entonces también es un dogma a conveniencia que ellos mismos siguen, porque eso no existe en la Biblia. Esto anótenlo, y este es el reto que yo le doy a Cárcamo, a los protestantes, pentecostales y a todos los que defienden la sola escritura. Búsquenme la frase sola escritura en la Biblia, no la van a encontrar. Van a encontrar escritura, 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 pero jamás sola escritura. Pacatazo. Vamos a seguir. Bueno, hay dos hechos que son muy importantes. Bueno, tengo bastantes hechos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que, tengo bastantes puntos. No existe ninguna enseñanza en la Sagrada Escritura que apoye la sola escritura. O sea, que te diga, de la escritura han emanado todas las doctrinas, han emanado toda la tradición, y de la escritura nosotros por eso tenemos la única regla de fe, o solo por la Biblia nosotros nos podemos guiar. Tienen también un problema tremendo los mismos protestantes, los mismos evangélicos, ¿qué te digo? Los que defienden la sola escritura. ¿Por qué? Porque ellos te dicen que en la escritura está lo suficiente para que nosotros lleguemos a la salvación. ¿Y qué pasaban los 1500 años donde no había sola escritura? Esos se condenaban. Los 300 años donde habían estado caminando los mismos apóstoles, ¿cómo se enseñaba? Vía oral. Entonces ellos estaban condenados según el mismo Cárcamo, porque no tenían toda la Biblia completa, porque recién para algunos estaba escribiéndose. Por ejemplo, el apóstol San Pedro murió mucho más antes que había sido escrito el mismo libro de Apocalipsis, murió mucho más antes. ¿Y con qué doctrina se quedaba? Con la tradición, o sea, la palabra hablada. Con eso se quedaba pues el mismo apóstol San Pedro. Había muerto el año 67, mucho tiempo más antes, que muchos libros del mismo Nuevo Testamento no estaban acabados, siquiera habían estado escritos. Así que la sola escritura cae por su propio peso, porque el mismo apóstol San Pedro se guiaba por la tradición oral, la tradición apostólica, la revelación del mismo Señor Jesucristo, directa y completamente oralmente. Ahora, déjame decirte otra pregunta también. El Señor Jesucristo jamás escribió un libro, ni tampoco dejó un libro. Muéstrame un versículo en la Biblia, ahí está, demuéstrame con sola escritura que la misma Biblia te dice que Jesucristo ha escrito con puño y letra un libro y les he entregado Biblias a cada uno de ellos. Toma, este es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, esto es lo que ustedes tienen que predicar, toma esta hoja, toma este papiro, esto es lo que ustedes tienen que llevar a todas las comunidades para que se salven. No existía eso. 1500 años, mis amigos, la Iglesia ha transmitido bajo, digamos, la tradición oral, la palabra de Dios. Y por consiguiente, la palabra de Dios nosotros entendemos de otra misma manera que el mismo Cárcamo entiende. En el mismo catecismo de la Iglesia Católica te dice explícitamente, con palabra de Dios entendemos la revelación, ya sea oralmente o ya sea en la escritura, porque más antes de la escritura existía la doctrina oral. Así que aquí no hay nada que hacer. O sea, aquí refutamos la sola escritura porque la sola escritura te dice que de la escritura emanan las doctrinas, emana la tradición, pero vemos que mucho tiempo más antes ya había doctrina y ya había tradición, incluso antes que se formara el Nuevo Testamento. Entonces esas personas no eran cristianos. Estamos diciendo que Pablo no era cristiano, que Pedro no era cristiano, que Juan no era cristiano, que Lucas no era cristiano. Estamos diciendo eso, que Matías no era cristiano, que no se salvaba porque no tenía una Biblia completa. ¿Estamos hablando de esa manera? O sea, esto es algo total y completamente inverosímil. Esto es algo total y completamente absurdo, decir que la escritura viene a traer, digamos, las doctrinas y las tradiciones que nosotros vemos. Eso es total y completamente falso. El cristiano primeramente se ha guiado por tradición oral y esto nadie te lo puede cambiar. Es más, si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento, yo te voy a recitar del principio de los principios, donde sí había ordenanzas, donde sí habían mandatos de Cristo, de Dios, incluso de la Santísima Trinidad, antiguamente, incluso para la misma creación de todas las cosas. ¿Cómo se ha mandado? ¿Se ha mandado libros?
escritura se ha mandado para que todas las obras del universo le obedezcan a Dios? ¿O vamos a ver cómo se ha mandado a hacer la bóveda de los cielos, cómo se ha mandado a hacer la tierra, cómo se ha mandado a hacer el cielo, el firmamento, el día y la noche? ¿Cómo se ha mandado a hacer todas estas mismas cosas constantes que nosotros tenemos a lo largo de nuestras vidas? ¿Cómo? ¿Cuál es el inicio de todo? La palabra hablada, la revelación de Dios hablando directamente, y te dice la Biblia textualmente, incluso las escrituras te dicen, nos apoyan a nosotros, a la tesis que tenemos como tradición y también a la tesis que tenemos también como escritura. Escucha muy bien esto, mi Cárcamo, y refútame esto. Yo quiero que me refutes esto. Dime si estaba escrito en esos tiempos, por ejemplo, de los primeros inicios de toda la creación del mundo, de toda la creación del universo, si existía una sola coma. No existía. Y dice así, en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y ahora dime, aquí dice, y escribió Dios, haya luz, y hubo luz. No. Es absurdo decir que de la escritura viene toda la doctrina y toda la tradición, total y completamente falso. Estamos viendo que aquí el principio de principios es la palabra hablada. Otra vez, este verbo que jamás te va a gustar y ahora te va a hacer sueño. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 6, dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Y así fue. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Escribió Dios, dice aquí? No, dice aquí, dijo Dios, dijo, habló, pronunció, decretó. Esto era más antes que todas las escrituras en su conjunto. Otra vez, Génesis capítulo 1:9 dice, dijo Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos a un solo depósito y aparezca el suelo seco. Aquí vemos que la tradición oral, o sea, la palabra hablada de Dios ya se transmitía mucho tiempo más antes incluso que se crearan todas las cosas. Así que el principio de la palabra de Dios, escucha muy bien esta parte, dice, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. ¿Por qué dice cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará? Y esto es un principio del mismo San Agustín, que él mismo ha citado. ¿Qué te dice el principio de esta parte? ¿Qué es palabra de Dios? La palabra de Dios tiene una característica muy importante. ¿Cuál es la característica importante? Que esta palabra de Dios tiene que ser eterna, porque es palabra de Dios. Tiene que ser eterna. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Las escrituras están bajo la tierra. Están diseñadas en papeles, en características, incluso en software. Están datadas, grabadas ahí, son signos gráficos. Si tú vas a ver, digamos, el significado de la escritura, te va a decir ahí, textual y completamente, todos los diccionarios de la Real Academia Española, los diccionarios filológicos, los diccionarios etimológicos, te van a decir que la escritura viene de los signos gráficos que ha creado el hombre. Otra vez, signos gráficos que ha creado el hombre para transmitir su mensaje. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, Cárcamo, directamente. Si te dice cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, ¿se refiere a esos signos gráficos que se llama escritura? Porque la escritura va a desaparecer total y completamente. Tus Biblias dicen que ya no van a estar en esta tierra, en este mundo, pero la palabra de Dios va a seguir constante. ¿A qué se refiere, pues? A la palabra, pues, hablada, a lo que se llama el paradidomi, el paradosis, la transmisión directa y completamente, la revelación de Dios, no precisamente en cuadernos escritos, en papel escrito. El papel se va a quemar, todo eso va a acabar. Es más antes de, por ejemplo, 4,000 años antes, andate a 4,000 años antes, 5,000 años antes, y te voy a poner una fecha, 7,000 años antes de Cristo, ¿existía alguna escritura? No había. En el tiempo de Adán, ¿existía alguna escritura? No existía, no había en esas escrituras, no había. Así que no puede ser el principio de toda doctrina cuando Dios ya le decía a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque eso se ha transmitido directa y totalmente oralmente. No sé si se puede comprender. No sé si se puede comprender. Así que esto ha sido transmitido ¿cómo? Oralmente y no solo por escritura. La escritura no existía en esos tiempos. Reto importante para mi amigo Cárcamo. ¿Adán tenía alguna escritura en sus manos que leía y decían los mandamientos de Dios? No. Y si me dice que sí tenía una escritura en sus manos para ver eso, loco, total y completamente desquiciado. ¿Por qué? Porque no habían escrituras, ni siquiera existía la escritura. Ciencia, te voy a dar ciencia. Ahora sí te doy ciencia. Según la ciencia,
según lo evidente, lo que nosotros podemos demostrar, según este método científico, método investigativo, la escritura se ha creado en el pueblo de los Uruk. ¿Quiénes han creado esta escritura? Los mismos sacerdotes. Pero estos sacerdotes de este pueblo de los Uruk eran politeístas, ni siquiera eran monoteístas. Segundo aspecto, la escritura se ha creado no para fines religiosos, se ha creado la escritura para fines de contabilidad, de administración de sus recursos. Si no sabías, pues ahora te estás enterando. En los pueblos de los Uruks se ha creado la escritura. Me estás diciendo que a partir de esa creación de la escritura solamente rige la palabra de Dios, porque tú lo pones la palabra de Dios solamente a las escrituras. No, Señor. Había mucho más antes la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se transmitía oralmente, como te lo estamos viendo incluso en la propia Biblia. Dice en Génesis capítulo 1:14, te dice, dijo Dios, otra vez, dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día y la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. Ok, ¿quién dijo esto? Dios. ¿Pero qué hizo? ¿Escribió Dios? No. Dijo, pronunció. No había escrituras. Otra vez, Génesis capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver si el principio de todo es la escritura, como te dice su concepto de sola escritura. El principio de toda tradición y de toda doctrina es la sola escritura. Vamos a ver si había escritura en este tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen las aves sobre la tierra y bajo el firmamento. ¿Había escritura ahí? No existía la escritura. Génesis capítulo 1, versículo 22. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas al mar y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. ¿Habían escrituras ahí? No existían, ni siquiera habían inventado escritura en ese tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles y animales salvajes. Decretaba Dios cómo, diciendo, aquí te dice, dijo, este verbo de decir, de hablar, de pronunciar palabras. Te dice explícitamente. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En el principio solamente había la palabra transmitida, esa revelación directa y completamente hacia todas las cosas del firmamento y hacia toda la creación. No existían escrituras, no había. Eso es simplemente una tara en la cabeza que tienen los protestantes y los mismos evangélicos. Así que, mi amigo, estás total y completamente refutado. Ya desde un inicio comienzo a refutar la sola escritura y por eso es que no creemos en la sola escritura. Vamos a leer otro versículo, capítulo 1, versículo 29 del Génesis. Dice, dijo Dios. Aquí no te dice escribió Dios. Aquí no te dice escribió Dios, dice dijo Dios, o sea, habló Dios. Entonces en el principio, ¿qué había? Solamente la palabra oral. No existía ahí la sola escritura. No había escritura en ese tiempo, recién se estaba gestando. Es más, ni siquiera una idea era. Ni siquiera era algo abstracto, ni siquiera era algo pensado del hombre. No había en ese tiempo la escritura. No sé si me pueden entender, así que no puede ser el principio de toda doctrina y el principio de toda transmisión, o sea, de toda tradición, la sola escritura. Esto es algo total y completamente loco, es algo absurdo. Y tampoco puede haber una regla de fe. En esos tiempos, ¿cómo era la regla de fe? ¿Cómo era la única regla para nosotros, para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido, para Adán, para el mismo, ¿qué te digo? Abel. ¿Cómo se hacían las normas? ¿Se hacían las normas por escritura? No, no existía la escritura, mi amigo, no existía la escritura. Y solamente esas normas se daba ¿cómo? Por la palabra hablada. Ahora vamos a ver, Génesis capítulo 2, versículo 3, vamos a ver aquí. Algo directo y completamente. Casi es la primera conversación que tiene Dios con el hombre. Y vamos a ver, si el mismo Dios, otra vez, si el mismo Dios le dijo al hombre, le habló al hombre o le escribió al hombre. Vamos a ver si le escribió al hombre en su primera conversación para ser el inicio de toda doctrina y de tradición, o fue la palabra transmitida, lo que se llama la tradición oral. Dice Génesis capítulo 2, versículo 16, y Yahvé dijo, Dios le dijo al hombre, le dio al hombre un mandamiento, le dijo, otra vez, le dijo, no le escribió, no dice le escribió, no, dice le dijo, le habló. ¿Qué le dijo? Puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín.
puedes comer de todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero de aquel árbol que contiene la ciencia del bien y del mal, o el conocimiento en otras traducciones, no comerás. ¿Cómo le dio este primer mandamiento que el hombre tenía que seguir como su doctrina, como su ley? Por la tradición oral. No existía la escritura. La escritura es simplemente en el tiempo la palabra de Dios. No es eterna la escritura. Lo que es eterno es el paradidomi, es la paradosis, lo que se llama la tradición, ese transmitir. A eso se le llama tradición, la transmisión directamente entre el uno y entre el otro. Aquí, ¿cómo hizo Dios? Le transmitió, utilizó el paradidomi, el paradosis, y no usó las escrituras. Así que están total y completamente refutados los atributos que le da a su doctrina falsa de la sola escritura los mismos protestantes y evangélicos. Alex, me gustaría que me indiques cuando me falte 3 minutos, por favor. Vamos a hallar en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice así: dijo Yahvé Dios, ahí está, dijo que Yahvé Dios, y tengo mucho más sagradas escrituras para demostrarte que al principio solamente hablaba Dios, y solamente daba sus argumentos, sus reglamentos, su doctrina. ¿Cómo daba Dios su doctrina, mi amigo? ¿Por las escrituras o por la tradición? Era por la tradición, era por la revelación, era por el paradidomi, por el paradosis. Por eso era las primeras doctrinas. Gracias, las primeras doctrinas de Dios. Así que no puede ser sola escritura la única fuente de doctrina y de tradición, y tampoco puede ser la sola escritura la única regla de fe. En este tiempo, la única regla de fe era el paradidomi, y no era la sola escritura. Así que tu concepto de sola escritura lo puedes enredar, qué sé yo, en un bote de basura y ahí dejarlo pudrir hasta que se termine el mundo. Porque esta doctrina es maliciosa, es satánica y no tiene nadita de verdad, ni siquiera un poquito de razonamiento. Más, mis amigos, tengo mucho más, pero pues bueno, vamos a pasar al tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a ver si también los primeros cristianos creían en eso. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué te dice el mismo apóstol San Pablo? Al oír la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Cárcamo decía que las palabras que hablaban, se las acogía como ¿qué? Como simples palabras de hombres, y eso no era la palabra de Dios, que la palabra de Dios era la sola escritura. Vamos a ver si es así. Al oír la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Ahí está, al oír. Palabra hablada, predicamos, palabra hablada, gritada. La acogisteis no como palabra de hombre, otra vez Cárcamo, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Y por eso la Iglesia Católica te dice que la tradición oral y la escritura son palabra de Dios, pero la tradición oral también es palabra de Dios. El depósito de la fe está en la revelación que le da al magisterio. O sea, la palabra de Dios directamente en ese paradidomi le entrega al magisterio, y el magisterio es el único instrumento que puede traducir estas mismas palabras, o sea, que puede interpretar, quiero decir, estas palabras. ¿Por qué? Porque fruto de la sola escritura, si fuera la única regla de fe, como así tú lo dices, no habría 70,000. Un minuto, gracias. No habría 70,000 denominaciones. Bajo la sola escritura, mi amigo, ha habido 70,000 denominaciones. Es más, vamos a rebajar. 33,000 comprobadas y aprobadas. 33,000 interpretaciones distintas de la sola escritura. O sea, la sola escritura ha gestado 33,000. Y aquella doctrina que sostiene que solamente puede ser la palabra de Dios, la tradición hablada y también la tradición escrita, o sea, la palabra escrita y la palabra hablada, es la Iglesia Católica. Y déjame decirte que de la Iglesia Católica solamente una es su doctrina. En cambio, de la sola escritura son 33,000. Unos son unicitarios. Gracias.
Gracias. Muy bien, muy buenos argumentos de ambas partes. Hasta ahorita todo bien, todo con respeto, eso está bueno. Ahora vamos a lo que sería el tiempo de refutación. Vamos con los 15 minutos de refutación del señor Cárcamo. ¿Estás por ahí, Cárcamo? ¿Tienes apagado el micrófono? Cárcamo, ¿me escuchas? Ah, ok. Sí, te oigo. Te oigo, okay. Me había salido. Bueno, ¿estás listo para comenzar a refutar los argumentos de Boris? Sí, estoy listo. Ok, cuando yo apague mi micrófono, corre tu tiempo. Ok, muy bien. Bueno, miramos a Boris, ¿dónde dice la palabra sola escritura en la escritura? Sale con los mismos argumentos refritos. ¿Dónde sale la palabra sola escritura en las escrituras? Ahora tengo la pregunta a vos también. ¿Dónde existe la palabra Trinidad en las escrituras? ¿Dónde existe la palabra purgatorio en las escrituras para purgar pecado? No existe la palabra infiernos en las escrituras. No existe la palabra infierno, no existe. No existe la palabra rosario. No existe el culto a las imágenes. No existe la primacía papal. ¿Dónde dice papa en las escrituras? ¿Dónde? No existe la palabra cardenal. No existe la palabra asunción de María. No existe la dormición de María. No existe la comunión de los santos en los cielos que le podemos dar a los cielos, pero sí lo crees, ¿verdad? Refutado. Ahora dice que no existían las escrituras en el tiempo de los apóstoles. Dice que no. ¿Cómo vas a decir tanta tontería que no existía las escrituras en el tiempo de los apóstoles? Voy a ir con el testimonio de la historia. Voy con Tertuliano, en Apología contra los Gentiles, dice, en el 47, capítulo 47, Sofán de Golar, lo nuestro, cuando estos gentiles había únicamente de alegría, de gloria y de elocuencia, tropezaron con nuestras sagradas escrituras, dice Tertuliano, con algo acomodado del espíritu curioso de esta. Adoptaron a su propio sistema que si creía suficientemente que son divinas, interpolándola. O sea, en el tiempo de Tertuliano, que en el siglo III, el Tertuliano estaba hablando de las sagradas escrituras, ¿verdad? No fue Damaso lo que lo dio las escrituras. Ya existían las escrituras, ¿verdad, Boris? Sigue diciendo Tertuliano, no debe extrañar que un documento tan antiguo como el Antiguo Testamento lo haya desfigurado el ingenio de los filósofos. Algunos que salieron de su semilla han falseado con sus opiniones, incluso nuestras escrituras recientes, o sea, el Nuevo Testamento está hablando aquí, adaptándola a su sistema filosófico. O sea, que los filósofos agarraban las Sagradas Escrituras y las adaptaban a su sistema filosófico, está diciendo Tertuliano. Incluso las escrituras más recientes. ¿Cuáles eran esas escrituras más recientes? El Nuevo Testamento, Ori. Entérate, en el siglo III ya existían eso. Y te voy a referencia en el siglo I que existían las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo en Apología contra los Gentiles, en defensa de los cristianos, Tertuliano, más para que lleguemos a su conocimiento más pleno y profundo de los mandamientos y voluntad, nos da además el documento de su libros santos, en los que el hombre puede buscar a Dios y después de haberle buscado hallarle y tras de hallado creer en él y habiendo ya creído servirle. ¿Te das cuenta, Boris, que existían las escrituras en el siglo III? Y te estoy citando un siglo más muy posterior a los apóstoles. 5, sigue diciendo Tertuliano en el 18 de Apología contra los Gentiles. Los predicadores de quienes hemos hablado son llamados profetas por su misión de predecir su palabra y su obra prodigiosa que realizaban para hacer creer en la divinidad, en los tesoros de las escrituras. Tesoros de las escrituras permanecen y estos no están escondidos. ¿Ah? ¿Y cómo vas a decir que no existían las escrituras? Voy. ¿A quién vas a engañar? Aquí a mí no me engañas. Puedes engañar a los ingenuos. ¿Qué tal si citamos la IDH del siglo I, donde cita profusamente las escrituras en un del Nuevo Testamento? Hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Una gran diferencia entre los dos caminos. Está citando Mateo 7, 13, 14. Dice IDH 1, el camino de vida es este. Primero amarás a Dios como te hizo. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Mateo 23, 37, 39, Marcos 12, 30, 31, Mateo 7, 12, Lucas 6, 31. Y está citando el Antiguo Testamento porque esos de amar al prójimo y a uno mismo, como uno mismo y a Dios, están en Deuteronomio. Refutado. La práctica, vamos a ver, la doctrina de esta palabra es fácil, es esta: bendice a los que te maldicen, ora por tus enemigos, ayuna por los que te persiguen. Está citando Mateo 5, 47, 44, 47, la IDH, siglo I. Ha tenido todos los deseos carnales del cuerpo, 1 Pedro 2:11, Tito 2:12, está citando. ¿Tá? Si un hombre te golpea en la mejilla derecha, dice, preséntale la otra también. Y si es tú perfecto, si un hombre te carga una milla, ve con él 2.
Si un hombre te quita la capa, dale también al abrigo. Si un hombre te quita lo que es tuyo, no lo reclame, porque tampoco puede. Está citando Mateo 5:39, 48, Lucas 6:29, Mateo 5:41, 40. ¿Cómo que no existía la escritura, Boris? ¿A quién vas a engañar? ¿Cuál fue el primer evangelio que fue escrito? Supuestamente se cree que fue el de Marco en el año 60, ¿verdad? Ya existía, ya se empezaba a gestar el Nuevo Testamento. Hasta el último, que fue Juan, en el año 96 o 97, que escribió la Revelación. Está refutado. ¿Y qué tal si nos vamos a lo que escrito los padres apostólicos como Ignacio, Policarpo? O si citamos de Clemente, la carta de Clemente. O vamos a la obra comunal que hizo Irineo de León, donde cita de todas las escrituras. ¿Ah? Y cita de la Revelación, y cita de los libros discutidos, como Santiago, Hebreo, Segunda de Pedro, Primera de Pedro. ¿A quién vas a engañar? Porque aquí no me engañas a mí. Sigue diciendo de Achea, todo el que te pide, dale y no le reclame. Lucas 6:30, Mateo 5:42, porque el Padre desea que se den dones a todo de su propio tesoro. Bueno, fue una pequeña muestra que sí existían las escrituras. Y sí, en verdad, antes de Moisés no existían las escrituras. Las escrituras empezaron a escribirse a partir de Moisés. ¿Ah? El Pentateuco lo escribió Moisés. O sea, me está dando un argumento tan ridículo que no existía. Claro que no existía, porque las escrituras empezaron a ser escritas a partir de Moisés. ¿Ah? Y por revelación. ¿A dónde dice que Moisés escribió el Pentateuco por tradición oral? ¿Dónde, mijo? Mostrame, esa es pura conjetura lo que estás haciendo. Deuteronomio 17:18 dice. O Deuteronomio 28:18 dice, vamos a ver. 28:58. Si no puede poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escrita. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. Los 5 libros fueron escritos por Moisés. Teniendo este nombre glorioso y temible el Señor tu Dios. Otro texto es Deuteronomio 30:10. Dice, hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestro jefe, vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los hombres de Israel. 31:24, vamos a ver. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir escribió la palabra de esta ley en un libro hasta su conclusión. Moisés escribió un libro. Entonces no digas que ya nosotros ya sabemos que antes de Moisés no había sido escrito nada. Y que Moisés recibió esto por revelación de Dios en el monte Sinaí. Dios le dio el libro de la ley. Entonces por revelación, no por tradición. Vamos a ver Josué 8:24. O vamos a ver ya que vos defendés una supuesta tradición, pero vamos a poner un ejemplo del rey Josías. Vamos a ver, Segunda Reyes 22. Segunda Reyes 22. Estoy buscándola aquí en mi Biblia aquí. 28. Entonces el sumo sacerdote decía, dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa en la casa del Señor. Y decía, dio el libro a Safán y esto le dio. Y quería Safán, vino al rey y trajo palabra al rey diciendo, tu siervo ha tomado del dinero que se hallaba en la casa y le ha puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Dice, y el escriba Safán informó diciendo al rey, el sacerdote decía, me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote a Hicán, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y consultad, Señor, por mí, porque el pueblo y todos los judá acerca de la palabra de este libro que se ha encontrado, porque grande la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado la palabra de este libro haciendo conforme a todo lo que está escrito en nosotros. Parece que en ese tiempo se había perdido el libro de la ley y el pueblo había incurrido en ofensa contra Dios, cayendo en idolatría. Aquí falla eso de la ley oral. Hasta que se encontró el libro de la ley escrita de Moisés, entonces el pueblo empezó a rectificar todos sus errores, porque había incurrido en blasfemias, había incurrido en herejías y había incurrido en idolatría. Hasta que hallaron el libro de la ley, corrigieron su camino. No existía la ley oral en ese tiempo del rey Josías. Hasta que se encontró la ley, el libro escrito, la ley escrita, refutado. ¿Dónde está la ley oral ahí? No existe. Ahora me dice que el apóstol Pablo predicaba sin escritura. Mentiroso.
Eso es una mentira. Ahorita te voy a demostrar que el apóstol Pablo citaba las escrituras. Hechos capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo en Pentecostés dice: sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mi sierra derramaré mi espíritu sobre en estos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y arcianes abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Aquí está citando de Joel. El apóstol Pedro citó de Joel. Después cita de los Salmos en el versículo 25, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia. Pues tú no abandonarás mi alma en el Adén, y no permitirá que tu santo vea corrupción. Me ha hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Está citando el Salmo 16, Boris. Está citando las escrituras Pedro aquí. 34, David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Está citando el Salmo 110, Boris. El apóstol Pablo predicaba con las escrituras. Porque me decís que no existía la escritura. Mentira. De hecho, 8:32, el etíope le tenía escritura. Vamos a ver. Hecho 8:28, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate ese carro, dice. Y regresaba sentado en su corral y leía el profeta Isaías. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era esta. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante de lo que trasquila, no abre su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Así está aquí, estaba leyendo Isaías 53. ¿Cómo me vas a decir que no existía la escritura? Ya te dije, aquí vas a engañar a los que no son neófitos en estos temas, pero a mí no. En la sinagoga se leía las escrituras. Los judíos y la iglesia tenían las escrituras. Por ahí. Hechos 15:21 dice: porque Moisés de la generación antigua tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en la sinagoga, es leído, o sea, leían la escritura. Hechos 17 dice: enseguida los hermanos siguieron de noche a Pablo y así la vereda, la cual al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Esto era más noble que lo de Tesalónica, porque se recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Existía la escritura en ese tiempo? Sí, Boris, sí existía. Hechos 17, después de haber pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras. Boris, ¿por qué decir que la iglesia no tenía escritura? Sí tenía. Refutado. A mí no me vas a engañar, Boris. Aquí no me engañas a mí. Hechos 18:24. Entonces llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolo, más natural de Alejandría, hombre elocuente que era poderoso en las escrituras, Boris. Apolo utilizaba las escrituras y predicaba con las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Era cristiano y utilizaba las escrituras. 28. Porque refutaba vigorosamente en pública a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Por las escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. O decía, por la tradición oral demostraba que era el Cristo. Refutado. ¿Está refutado, Boris? Siempre. Vamos a ver, ¿existía las escrituras? Sí, existía. Lucas 24:44 le digo: esto es lo que os decía, que cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, la Taná. Entonces le abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Boris, otra vez refutado. ¿Pero utilizaba las escrituras? Sí, y consideraba las escrituras de Pablo como inspiradas. Segunda de Pedro 3 dice así mismo: en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. ¿Te das cuenta que Pedro utilizaba escritura? Por ahí. Vamos a ver, en las cartas, vamos a ver qué cita de las cartas. Segunda de Pedro 3:22, le ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Está citando de los proverbios, Pedro. Entonces, bueno, con eso, yo creo que es suficiente con eso.
Dale. Muy bien, te quedó un minuto, pero dice que ahí le deja. Bueno, vamos a dar paso a lo que sería los 15 minutos de refutación de Boris. ¿Estás listo, Boris? Hello, Boris. Hola, hola. Ok, ¿estás listo para tus 15 minutos de refutación? Total y completamente listo. Espérame, en cuanto apague yo mi micrófono, comienza tu tiempo. Adelante. Ok, pues bueno, vamos a comenzar refutando de una vez por todas. En su exposición, no sé si ustedes han escuchado a este mismo Cárcamo decir osadía total de Cárcamo al citar el catecismo de la Iglesia Católica, y yo pienso que al meterse en eso se ha dado un balazo en la sien. ¿Por qué? Escuchen esto, y esta refutada yo me la voy a disfrutar, voy a saborear como se saborea un postre de uva. Dice así, escuchen muy bien, todos ustedes los que están escuchando aquí en la sala, así se refuta a Cárcamo y fácil. A Cárcamo se refuta así fácil y con sus propios argumentos. Me citó el numeral 86, no sé si se acuerdan, en su exposición decía, el magisterio, dice tu propio catecismo que tu magisterio no está por encima de las escrituras. Y decía así esto, Cárcamo, numeral 86, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Hasta aquí Cárcamo dirá, wow, ¿ves cómo te estoy dando la refutada de tu vida? Vamos a ver lo que significa palabra de Dios y vamos a leer un numeral más antes. ¿Qué les parece, mis amigos, si miramos un numeral más antes? ¿Cómo se lee verdaderamente este catecismo? Numeral 85 va a terminar total y completamente con Cárcamo. Dice así, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, hasta ahí dirá, sola escritura, Cárcamo. No. Dice así, oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. Me estoy deleitando con Cárcamo. A mí me habían dicho que era un rival potente, pero hasta ahorita, déjame decirte, Cárcamo, que te subestimo. Dice así, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ¿qué? ¿Qué, Cárcamo? ¿Oral o escrita? Otra vez, oral o escrita, lo que te decía al principio, la palabra de Dios es oral y escrita. A esta palabra de Dios que ha sido transmitida primeramente oral y después recién el magisterio escrito, porque Lucas era magisterio, Pablo era magisterio, Pedro era magisterio, un principio básico incluso de la escritura. Mira, te voy a refutar la sola escritura con el concepto de la escritura. Principio básico de la escritura. No existe escritura si no existe escritor. Otra vez. No existe escritura si no existe escritor. Pacatazo. El magisterio es quien ha escrito la escritura. El magisterio le ha dado vida a la escritura y no la escritura al magisterio. Otra vez. El magisterio le ha dado vida a la escritura. O sea, ¿quién ha sido la fuente de la escritura? O sea, te voy a hablar en palabras básicas. ¿Quién ha creado la escritura? Ha sido el magisterio. Y no como dice el principio de la sola escritura, que la escritura crea el magisterio y crea la tradición y crea la doctrina. Falso. El magisterio ha creado la escritura. Lucas era magisterio, Pedro era magisterio, Pablo era magisterio, y ellos han escrito la escritura. Así que el principio de la sola escritura queda total y completamente borrada. Ahora vamos a ver otro concepto que dijo el mismo Cárcamo. A ver, voy a tratar, dice. El magisterio no está, ya está esto. Dice la palabra de Dios, ya también ya le hemos refutado, la palabra de Dios es tanto escrita como oral, como en tradición también. Dice después, citas a Agustín de Hipona. Y en esto también yo me voy a deleitar. Citas a Agustín de Hipona. Y dices precisamente,
Agustín de Hipona, decías que apoyaba la sola escritura y decía que la sola escritura era, ¿qué te digo?, la palabra de Dios y no había que pasarse más allá de eso. Vamos a ver que para San Agustín de Hipona, más bien el magisterio de la iglesia era quien había creado la escritura y había dado la escritura. Y además, el evangelio había salido ¿de quién? No de la escritura. Para Agustín de Hipona el evangelio había salido de la iglesia, de las personas, del magisterio. Y vamos a escuchar, y me voy a dar el lujo hasta de cantártelo en latín. Ego vero evangelio, no crederen, nisi me catholica ecclesia, conmoveret autoritas. Otra vez, ego vero evangelio, non crederen, nisi me catholica ecclesia, conmoveret autoritas. ¿Qué significa esto, Cárcamo? Unas clases básicas de catecismo te estoy dando, pero hasta por los codos. San Agustín dice, ¿no creería en el evangelio? Si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Pacatazo, refutado. Así se refuta a los mentirosos, a los falsos, a los que traen doctrinas sediciosas, a los que traen malas interpretaciones, con pruebas, con evidencia. Y San Agustín ha terminado totalmente con Cárcamo. Otro principio, otra desfachatez y otra metida de pata de Cárcamo. Miren cuántos pacatazos le estoy dando. Sean sinceros, amigos. Voten en el grupo quién está perdiendo. Díganle aunque le duela, aunque sean parte de él mismo, de Cárcamo, aunque sean parte de su congregación, dile, Cárcamo, ya retírate de una vez. Hemos escuchado hablar a Cárcamo de San Ignacio de Antioquia, de Cirilo de Jerusalén, de San Agustín de Hipona. Y yo me voy a gozar de esto, porque la falta de entendimiento incluso conceptual de Cárcamo es evidente y eminente. O sea, no se compara ni siquiera a los rivales que he tenido yo más antes, los más fáciles, con el nivel de Cárcamo. O sea, Cárcamo se está refutando solito. Dios mío, escuchen esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Cita en San Agustín, cita a Cirilo de Jerusalén, cita a San Ignacio de Antioquia. Primero, el contenido de San Ignacio de Antioquia te decía que la iglesia, la verdadera iglesia, era precisamente la iglesia católica. San Agustín de Hipona te decía que la iglesia era pues su fuente de doctrina, de tradición. San Agustín de Hipona, en su escrito de la verdadera religión, si no lo has leído, léelo. Otro, y este es la máxima refutada para cualquier padre de la iglesia y cualquier doctor de la iglesia que él pueda citar. Estos escritos, mi amigo, estos escritos, mi amigo Cárcamo, no sé cómo se te ha podido zafar. No sé cómo has podido obviar este principio. Principio universal. Principio teológico universal. Principio protestante. Principio católico. Principio del exégesis. Principio de la hermenéutica. Todos estos escritos, mi amigo, son escritos, ¿cómo se llaman? De tradición. De la tradición de la iglesia, así se llaman. Y cuando estás citando, por ejemplo, un párrafo de San Agustín, estás citando la tradición. Así que estás total y completamente refutado, mi amigo, por ni siquiera conocer la definición exacta de cada escrito, ni de cada padre, ni por qué se le llama patrística, ni por qué se le llama, digámoslo así, doctores de la iglesia. La patrística se le llama a todos esos escritos de la tradición de la iglesia. Pacatazo, Cárcamo. Pacatazo, Cárcamo. O sea, wow, Cárcamo, yo pensé que de verdad eras un rival de considerar. Ahora vamos a ver. Y sí, voy a citarte más evidencia bíblica, porque es evidente que Cárcamo no sabe. Él decía, y me citaba, ¿no? Aquí me citaba, y aquí también ha confesado algo, que no tiene ni un pasaje que diga sola escritura, porque dijo así, cuando yo le pregunté, muéstrame un pasaje de la escritura que diga sola escritura, él ¿cómo se defendió? Me dijo, también tú,
Y entonces tú muéstrame un escrito que diga Trinidad, que diga purgatorio, que diga Asunción de María, que diga todo eso. Estás aceptando que sola escritura no está en la Biblia y lo estás comparando que, como no está la palabra Trinidad, así también no está la frase sola escritura en la Biblia. Si estás admitiendo eso, Cárcamo, estás admitiendo que tu doctrina es un dogma de ustedes y que no está en las Sagradas Escrituras y que verdaderamente esa doctrina que tú vienes a defender la estás echando por el piso, porque no te estás basando en la Escritura para decir siquiera la frase sola Escritura. Pacateado, Cárcamo. Refutado, Cárcamo. En cambio, yo sí tengo versículos para darte de las cuales hablan textual, explícitamente de la tradición y que tenemos que conservar esa tradición como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Al oír la palabra de Dios, al oír que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como palabra de Dios, la palabra hablada. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Os exhortamos y apartaos de todo hermano que viva desordenadamente y no según a las tradiciones que de nosotros recibieron. Ahí está. Yo me aparto de Cárcamo porque no sigue las tradiciones que hemos aprendido de los apóstoles. Porque te dice aquí claramente tradiciones, paradidomi, paradosis. Esa es la palabra que se encuentra aquí. ¿Qué significa tradición? ¿Qué significa paradidomi? La transmisión. Y tú mismo decías al principio que Moisés no tenía más antes escrituras, que a partir de eso nosotros hemos conocido escrituras en la Biblia. No sé si te acuerdas. Pues ahora te voy a decir una cosa. Ese paradidomi significa transmisión. La tradición significa transmisión. Paradidomi, el dar, el entregar, el revelar. Y si Dios reveló y lo aceptaste que reveló más antes que la Escritura, estás aceptando que Dios dio ese paradidomi, esa tradición, que primero la comunidad de los fieles se guiaba por el paradidomi, por la tradición. Así que estás total y completamente refutado por tus propias palabras. Vamos a ver, primero a los Corintios capítulo 11 versículo 2, textual explícito, como tú no me lo puedes demostrar, yo sí te lo puedo demostrar. Capítulo y versículo. Os alabo de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. Pacatazo. Según a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, manteneos pues hermanos firmes y guardad la sola escritura que recibisteis de mí. No dice eso, no dice eso. Dice, manteneos pues hermanos firmes y guardad las tradiciones que recibisteis. Escucha esto, ya de palabra o por vuestra carta. Como te dice la Iglesia Católica, ya de tradición oral, palabra, o por carta, o escrito. Palabra de Dios, te dice la Iglesia Católica, que es escrito, oral. Es lo mismo y se complementan ambas. Se complementan. ¿Qué significa complemento? Lo que no está en una está en otra también. O lo que no dice textualmente en una, la otra la interpreta así. Así que se complementan. Eso es lo que significa pues complemento. Ya sea de palabra o por carta. Pacatazo. ¿Y qué cosa? Las tradiciones. ¿Y te manda qué? El mismo San Pablo, al cual tú citaste como autoridad, te dice que mandes a guardar las tradiciones que has recibido. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 13, retén la forma de los santos discursos que de mí oíste. Ahí está. ¿Los santos qué? Discursos. Retén los discursos. Aquí no te está hablando de sola escritura, retén mi sola escritura, te dice, o mis escritos, o mis papiros, no te dice eso. Dice, retén la forma de los santos discursos que de mí, ¿qué? Y aquí te da la refutada para que tú digas, no, sus discursos también se refieren a la palabra escrita, o solamente se refiere a la palabra escrita, que de mí oíste, dice. Oíste. Palabra hablada, tradición oral. Después dice el 14, guarda el buen depósito de la virtud del Espíritu Santo que mora en ¿quiénes? En vosotros. Aquí no dice mora en la sola escritura, dice mora en vosotros. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. ¡Wow! Esto tengo que resaltarlo. Lo que de mí, ¿qué? De mí oíste. ¿Cuánto? Un minuto, adelante. Regálame 2, regálame 3, hasta regálame 5, porque yo simplemente estoy aquí destrozando a Cárcamo. Dice, retén la forma de los santos discursos que de mí oíste. ¿Santos qué?
Cárcamo, ¿qué dice aquí? Discursos. ¿Dice aquí sola escritura? No, dice discursos, palabra hablada, tradición oral. Reténlas, te dice tú mismo Pablo. Dice, guarda el buen depósito de la virtud del Espíritu Santo. ¿Que mora en qué? ¿En la sola escritura? No, que mora en vosotros, que mora en nosotros. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 2 te dice, y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Ahí está, lo que de mí oíste, también transmítelo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. El paradidomi, la paradosis, la tradición. Así que estás refutado, Cárcamo. Palabras explícitas, documentos explícitos, Pablo mismo, tradición misma, patrística, Biblia, refutado. Adelante. Muy bien, gracias a ambos. Ya bueno, hemos concluido con lo que es el tiempo de refutación para ambos. Vamos a lo que serían las preguntas intercaladas. Vamos a empezar con Cárcamo. Tienes 1 minuto o menos para efectuar tu primera pregunta. Adelante, Cárcamo. Ok, pobre Boris está nervioso. Hasta risa, le está en risa nerviosa. Ok, la pregunta, ¿el magisterio está por encima de las escrituras? Esa es la pregunta, ¿el magisterio católico está por encima de las escrituras? Que me responda la pregunta. Muy bien, el micrófono, por favor, para que escuchemos la respuesta de Boris. Ok, muy bueno. Boris. Ok, gracias. Vamos a escuchar, le voy a responder bíblico. ¿Perdón? Permíteme, tengo que tomarte el tiempo porque son 3 minutos para que responda. Ok, vamos. Cuando yo apague mi micrófono, comienza. Adelante. Ok, vamos. Lucas 10:16 te dice, quien les escucha a ustedes me escucha a mí, y quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Te dice aquí explícitamente que la iglesia, que el mismo magisterio tiene que ser escuchado, que es la palabra de Dios. Te dice explícitamente, quien les escucha a ustedes me escucha a mí. Así que las escrituras han sido fundadas por el mismo magisterio. Pedro, te vuelvo a decir, ¿quién está por encima de las sagradas escrituras? Dices, bueno, en este tiempo la verdadera interpretación de esas palabras escritas de los mismos apóstoles, o de esas palabras transmitidas oralmente de los apóstoles, la interpreta el mismo magisterio ahora. En la antigüedad el mismo magisterio estaba, o sea, ¿cómo te lo puedo poner así gráficamente? El magisterio estaba antes de la escritura y el magisterio está después de la escritura. La escritura es una herramienta, es la palabra de Dios escrita en el tiempo. Eso es lo que quiero que comprendas, son conceptos total y completamente distintos. Y del magisterio, otra vez, del magisterio surge la escritura. Si es a eso a lo que te refieres, pues del magisterio surge la escritura, porque ya te he dicho, el principio básico incluso de la escritura te dice, no hay escritura si no hay escritor. Si no existe escritor, no existe escritura. Así que el magisterio ha sido la fuente de doctrina y de tradición de las escrituras. No como dicen ustedes, el principio de la sola escritura dice que la escritura da a nacer al magisterio, da a nacer a la tradición, da a nacer la doctrina. Falso. Es el magisterio, es la tradición que dio a nacer a la escritura. Así que estás total y completamente refutado en ese mismo sentido, y esta misma tradición, o sea, este mensaje a lo que se refiere pues la palabra escrita es a un mensaje, y este mensaje es interpretado correctamente por este mismo magisterio que ha sido depositado por los mismos hombres de Dios, como te dice el mismo San Pablo, y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros, y estos hombres fieles capaces de enseñar a otros se llama magisterio. Muchas gracias, adelante. Muy bien, te queda 1 minuto, ¿lo quieres aprovechar o hasta ahí le dejas? Bueno, simplemente decirle que estás refutado, Cárcamo, humillado, lacerado, abusado, y pues bueno, yo me gozo. Dale, Alex, este está desesperado, dale, está desesperado. Alex, se está metiendo en mi tiempo, no sé si puedes corregir eso. Pero ¿por qué está desesperado? Esa es frustración, está frustrado. No, mi amigo. ¿Sabes a cada momento de refutar, que está no ensucies el debate, Cárcamo, yo sé que duele. A ver, Cárcamo, tranquilo, tranquilo, Cárcamo. Voy contra la reputación. Para, me has quitado mi tiempo. Estaba en 20 segundos recién, me faltaba 40 segundos más. Así que ¿quién demuestra? Mira, hasta él mismo se refuta hasta el final porque dice que yo estoy desesperado, mientras él demuestra su desesperación invadiendo mi tiempo. ¿Quién verdaderamente está desesperado? Es el que invade el tiempo del otro. Es el que quiere ya que el otro acabe. ¿Y quién quiere que ya acabe? Es Cárcamo, porque le escuece, porque le arde, porque perdió. Adelante.
Muy bien. Ahora vamos con lo que serían los 2 minutos de réplica sobre esta respuesta. Cárcamo, ¿estás listo? Sí, voy con el garrote aquí, mira. Este no me contestó si el magisterio él no me contestó nada si el magisterio está por encima o está por debajo de la escritura. No me dijo nada, nada, nada. Él evadió la pregunta. Lo que hizo es mostrar su desesperación, su frustración y risa nerviosa que tiene. El numeral 86 del Catecismo Católico, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, refutado con tu misma fuente católica, sino a su servicio, es servidora, es sirvienta de las escrituras. Boris, está refutado con tu misma fuente católica. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, es servidora para enseñar puramente lo transmitido. Bueno, toda cabeza de secta, grupos de religión, se cree que es la autoridad para revelar las escrituras. No, pero no es así. Aquí hay toda una contradicción entre ellos mismos. Aquí dice que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, es sirvienta. Boris, está refutado. El magisterio no creó las escrituras, el que creó las escrituras es Dios. Segunda Timoteo 3 dice, toda escritura inspirada por Dios, Dios la inspiró y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para hacer toda buena obra. Dice, toda escritura inspirada por Dios, la palabra inspirada por Dios es una sola palabra en griego y si literalmente significa soplada por Dios, lo que indica que Dios es el autor y la fuente de su origen. En 2 de Pedro 1:20-21 lo dice, y no la sabiduría humana. La inspiración abarca tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por eso la escritura estaba sin error en la inspiración de los escritos originales. Eso es lo que dice 2 de Pedro 1:21 también. Entonces, el que creó la Sagrada Escritura es Dios, no es el magisterio. Dios, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a santos hombres de Dios, los inspiró para escribir la Sagrada Escritura. Y esas escrituras o las palabras de Dios fueron dadas a un grupo determinado, y esos son los judíos. Romanos 3:12, grandes en todo sentido. En primer lugar, porque ellos le ha sido confiadas las palabras de Dios. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la primera pregunta de Boris para Cárcamo. Adelante, Boris. Claro que sí. Pues bueno, ¿cuántas preguntas son, Alex? Para que pueda, digamos, hacer la pregunta ya directamente o puedo, digamos, hacer otra pregunta de acuerdo al contexto. Adelante. Tres preguntas cada quien. Pero vamos Perdón, no te escucho bien. ¿Cuántas preguntas son? Son 3, vamos una por una. Ok, gracias. Solamente eso quería preguntarte. Ok, le vamos a preguntar a Cárcamo algo textual y explícitamente. La palabra de Dios, Cárcamo, tú citaste el Catecismo de la Iglesia Católica. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, y tú decías que la palabra de Dios solamente era la escritura, y que el magisterio estaba al oficio de interpretar solamente la escritura, y estaba a su servicio de la escritura. Te puedo preguntar, Cárcamo, ¿qué es la palabra de Dios realmente? ¿Es solamente la escritura o es la palabra hablada? Adelante. Muy bien, Cárcamo, ¿estás listo para responder? Cárcamo. Sí, claro. ¿Me escuchas? Sí. Okay. Sí, 3 ya. minutos. Ya. Bueno, la palabra de Dios es la palabra escrita. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la presencia y el consumo de las escrituras tengamos esperanza. Eso lo dice Romanos 15:4. Entonces, todo lo que fue escrito para nuestro beneficio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Es palabra escrita. 1 Corintios 10 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. 1 Corintios 10:11, fueron escritas para nosotros. Mateo 5 dice que ni una jota ni una tilde se pasará, dice Mateo capítulo 5. Entonces la palabra escrita es la palabra de Dios. No he venido para abolir la ley y los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces aquí está hablando de la palabra escrita. Y eso ya fue cerrado. O sea, los apóstoles nos entregaron, predicaron a viva voz y escribieron estas cosas para nosotros, para la posteridad, simplemente. Y nosotros nos fundamentamos en las enseñanzas de los apóstoles y profetas. ¿Y dónde están todas esas enseñanzas? En las escrituras.
Efesios capítulo 2 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, estamos fundamentados en los apóstoles y los profetas. ¿Dónde están esas enseñanzas de los apóstoles y los profetas? En las escrituras, como lo decían los antiguos cristianos. ¿Eh? Y ya cité varios, cité Atanasio. Cité Atanasio, donde dice que solo en ellos se encuentra la doctrina. En su carta pascual así lo dijo. Ahí, hasta ahí la respuesta. Muy bien. Vamos ahora con lo que sería la refutación de Boris sobre esta respuesta. ¿Estás listo, Boris? Totalmente. Minuto a partir de ahora, adelante. Ok, muchas gracias. Pues Cárcamo decía algo muy importante y citaba el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo le preguntaba con ese tenor, porque él citó el Catecismo de la Iglesia Católica y dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Aquí no dice por encima de la sola escritura, aquí dice la palabra de Dios. Y yo le pregunté, ¿qué es palabra de Dios? Dice aquí explícitamente, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita. Oral o escrita. El numeral 85 te refuta total y completamente la falta de entendimiento del catecismo. Tú me mencionaste el catecismo y por vos pusiste el catecismo aquí. Ahora con catecismo también te estoy refutando, porque aquí te dice palabra oral o escrita, como te dije al principio, la tradición y los apóstoles son el inicio de las escrituras. Así que estás total y completamente refutado. Y tú mismo lo dijiste, Dios inspiró a hombres, a unos elegidos, dijiste, para que estos escribieran. Refutaste total tu sola escritura sin darte cuenta, porque estuviste aceptando de que la palabra de Dios había sido transmitida a los hombres y estos hombres recién escribieron las palabras. Así que la tradición es la fuente de toda escritura, es la que da a luz las escrituras, son los hombres de Dios quienes escribieron las escrituras, ellos la crearon. Otro punto que es muy importante sobre la historia de la misma escritura, déjame decirte que el pueblo de los Uruk, quienes crearon las escrituras, no eran monoteístas ni yavistas, eran politeístas. Así que estás total y completamente refutado. Si fuéramos sola escritura, creeríamos en esa escritura que creían en diferentes dioses. Así que estás total y completamente sumido en el piso. Gracias. Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la segunda pregunta de Cárcamo. ¿Está listo, Cárcamo, para tu segunda pregunta? Tu micrófono está apagado, Cárcamo. Sí, voy con la segunda pregunta. Ok, adelante. Bueno, yo creo que sabe algo, digo yo, de patrística. Entonces voy a hacer una pregunta, voy a seguir haciéndole lo que dice en su fuente católica, porque me gusta darles con su fuente católica también. Para Atanasio, ¿dónde está la doctrina? ¿En las escrituras, en la tradición o el magisterio? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la única fuente de doctrina? ¿Dónde está? Creo que se entendió la pregunta, ¿verdad, Boris? Totalmente. Tienes 3 minutos a partir de ahora, adelante. Ok, otra vez, te vuelvo a pronunciar y te vuelvo a decir, ya te he refutado esto, no sé por qué continúas con esto. Todos los escritos de Atanasio se llaman escritos de la tradición. Otra vez, todos los escritos de Atanasio, todas las palabras de Atanasio se le llaman tradición apostólica, tradición de la iglesia. Así que tú mismo te estás refutando sin darte cuenta, o sea, estás haciendo un ridículo. O sea, yo pienso que estaba debatiendo con alguien que verdaderamente entendía muchas cosas, pero ahora veo que ni siquiera entiende el concepto de tradición. Y estos escritos de Atanasio, que era un obispo de la Iglesia Católica, y déjame decirte que los mismos obispos eran ordenados para guiar a la misma grey de Dios. Te voy a leer algo muy importante en lo que creía el mismo San Atanasio al ordenarse obispo, y te lo voy a leer textualmente. Dice así, y con Biblia también, porque esta es una cita de la Biblia. Hechos capítulo 20, 28, dice de esta misma manera. Espérame, te lo estoy buscando. Hechos 20, 28 dice así. Vamos a ver si dice sola escritura o si le da la autoridad a la iglesia o al magisterio. Dice así.
Escuchen con atención, dice así: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. ¿Quién guiaba la iglesia del Señor? Eran los obispos. Así que este mismo Atanasio creía en esto total y completamente porque era un obispo ordenado en la iglesia católica apostólica. Así que estás total y completamente refutado, y a lo que se le llama la patrología o la patrística, déjame informarte que se le llama tradición. Tú mismo te estás refutando. Niégame eso. Quisiera que abordes ese punto, si no se llama tradición. Estos son escritos de la tradición. Estás total y completamente refutado. Vamos. Muy bien. Vamos ahora con lo que serían los 2 minutos de réplica de Cárcamo. ¿Estás listo, Cárcamo? Sí, voy con el bombazo ahí, con el mismo Atanasio, pues. Él dice aquí, Atanasio, su carta pascual, dice, estas son la fuente de la salvación. Miramos que él dice que, Boris dice que Atanasio, los libros de Atanasio son la tradición, pero eso lo inventó de su cabecita. ¿Dónde está la fuente académica que diga eso? ¿Dónde dice Atanasio, una cita aquí, Atanasio? En mi libro que yo escribí son de la tradición. Yo la saqué de la tradición. ¿Dónde está? De la cabecita de él salió eso, pues. Siempre. Miramos que Atanasio, su carta pascual, enumera los libros del Antiguo Testamento y es parecido o es semejante al canon de nuestra Biblia protestante. Y esa es tradición, Boris. Parece que Atanasio era más protestante que católico, ¿eh? Porque creía un canon semejante al canon de la Biblia protestante. Eso lo dice su carta pascual, si no sabía. Entonces, vamos a ver lo que dice Atanasio. Estas son las fuentes de nuestra salvación, o sea, las escrituras, para que los sedientes se satisfagan con la palabra viviente que contienen. Solo en estos se proclama la doctrina de la piedad. Nada añada a esto ni quite nada de esto. Porque respecto a esto, el Señor avergonzó a los saduceos y dijo: erráis, o sea, se equivocan ignorando las escrituras. Y reprendió a los judíos diciendo: escudriñad las escrituras, porque todos son las que dan testimonio de mí. En su carta pascual dice, de la 39ª carta del Santo Atanasio, obispo de Alejandría, sobre las fiestas pascuales, donde se definen canónicamente cuáles son los libros divinos que son aceptados por la iglesia. ¿Y cuáles son esos libros que enumera el Antiguo Testamento? Es igual al canon de la Biblia protestante. Y menciona los demás libros del Nuevo Testamento. Y después dice que estos son la fuente de nuestra salvación, y solo en esto se proclama la doctrina de la piedad. Nadie añada a esto ni quite nada de esto, dice Atanasio. Y el canon es igual en el Antiguo Testamento al canon de nuestra Biblia protestante. Y esa es tradición, ¿verdad, Boris? Te das cuenta que te das un puntapié solito. Eso es todo. Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la segunda pregunta de Boris para Cárcamo. Adelante, Boris. Ok. Me voy a gozar con esta pregunta. A ver. ¿Me puedes mencionar el libro que Adán seguía? O cómo... A ver, voy a ordenar. Dios, ¿qué libro le entregó a Adán para decirle no comas del árbol de la ciencia del mal y del bien? ¿Esto le habló por escritura? ¿Le dijo por escritura? ¿Le habló por escritura? ¿Le encomendó por escritura? ¿O con palabra hablada o revelación? ¿Cómo le transmitió este mandamiento Dios a Adán? ¿Por la sola escritura o por tradición y palabra hablada? Adelante. Y revelación. Muy bien, Cárcamo, ¿estás listo? ¿Sí entendiste la pregunta? Entendí, claro. Okay. No. 3 minutos. Bueno, antes... Bueno, Dios hablaba con el hombre directamente, simplemente. Bajaba al monte, a la tierra y hablaba con él. Y en Génesis 2 el hombre dijo, vamos a ver, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Bueno, Dios habla aquí con el hombre directamente. Incluso baja, cuando él cae de la gracia, habla con él. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaban en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto,
Todo mío porque estaba desnudo y me escondí. Los antiguos cristianos dicen que que bajaba era el verbo de Dios, se platicaba con el hombre. Igual se le apareció a Abraham, Isaac y los profetas, dice. No era el Padre, hablaba directamente, o sea, escuchaban la voz de Dios directamente. Y ya dije que esto fue escrito. Aquí hay algo físico, aquí hay una crónica de lo escrita. Fue escrito, Boris. ¿Mm? Eso ya fue escrito, ¿no entendés? ¿Ah? Dios hablaba con los hombres y vino Moisés, porque Dios le mandó, escribió los 5 libros, el Pentateuco, la Torá, y la puso dentro del arca y ahí está guardado, ¿verdad? Y ya miramos que no es una tradición oral, es algo ya escrito, un libro de 5 libros, es un libro unificado en 5 partes, de Génesis a Deuteronomio, en la ley de Moisés. Moisés escribió esto porque Dios se lo reveló en el monte Sinaí, simple. Cuando tuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, está escrito, ya está escrito, ¿no entendés? ¿Entendés que una cosa es la transmisión oral, que el hijo se presentaba a los antiguos y hablaba con ellos? Y vino Moisés y lo escribió. Ahí está, eso es todo. Muy bien, te queda un minuto, no sé si lo quieres ocupar o hasta ahí. Hasta allá le estoy diciendo. Ok, muy bien. Entonces vamos con los 2 minutos de refutación de Boris. Adelante, Boris. Listo. Perdón. ¿Qué puedo decir? Ya he ganado el debate, mis amigos. ¿Han escuchado ustedes de la boquita de Cárcamo? No puede sostener su doctrina de sola escritura. Acaba de decir que Dios le habló directamente a Adán y no le transmitió el mandamiento al hombre. El primer mandamiento, uno de los primeros mandamientos de Dios, no fue transmitido por sola escritura. ¿Cómo fue transmitido? Dilo tú, Cárcamo. Ven, aquí está Cárcamo, está aquí a mi lado, lo va a decir. Hablaba directamente. ¿Qué, Cárcamo? ¿Qué? ¿Acaso Dios hablaba directamente con Adán? A ver, quiero escucharte. Hablaba directamente. ¡Wow! Cárcamo dice que hablaba directamente, que no había escritura. ¡Pau! Se perdió la escritura. Solo escritura a la basura, por el mismo Cárcamo. Otra vez, ¿Cárcamo qué? Hablaba directamente. O sea, le escuchaban la voz, dice. A ver, vamos a escucharle todo. Hablaba directamente, o sea, le escuchaban la voz de Dios directamente. Ahí está. ¿Están escuchando? Solito se refutó y hasta aquí llegó su mecha. Se acabó total y completamente. La sola escritura es una invención del hombre. Es simplemente desecho de la sociedad. Dicho por el mismo Cárcamo. Así que el principio de la sola escritura de decir, la sola escritura es el principio de toda doctrina y de toda tradición, falso, porque ya existía doctrina, ya existía mandamiento, antes de que se creara, de que existiera una sola coma. Lo dijo Cárcamo y perdió por eso el debate. Por eso yo me gozo. Por eso yo hasta estoy almorzando mientras estoy debatiendo con el mismo Cárcamo. Es más, haría otras cosas con mi pie, porque no necesita esfuerzo debatir con Cárcamo. Solito se está refutando él mismo. Y aquí para mí ha terminado el debate, porque ha aceptado que no existían escrituras para demostrar los mandamientos de Dios al principio. Así que el principio de toda escritura es la tradición dicha por el mismo Cárcamo, tradición oral. Gracias. Gracias, Cárcamo. Adelante. Muy bien. Ahora vamos con lo que sería la tercera y última pregunta de Cárcamo. Adelante, Cárcamo. Bueno, muy bien. La pregunta es esta. ¿Cuál es la autoridad más alta, más eminente para Agustín de Hipona? Esa es la pregunta. Muy bien, Boris. ¿Sí entendiste la pregunta? Entendí cuál es la autoridad más alta, hasta ahí. Creo que dijo que cuál era la autoridad más alta para Agustín de Hipona. Creo que esa fue la pregunta. ¿Cierto, Cárcamo? Ok. Vamos, pues. Sí, esa es la pregunta. Okay. Bueno, tienes 3 minutos a partir de ahora. Adelante. Jesucristo, en su iglesia, en su magisterio, el evangelio,
Eso era para el mismo San Agustín. La autoridad más alta que tenía San Agustín era precisamente el mismo Señor Jesucristo a través de su Iglesia Católica. Vamos a leerlo. Dice: litera questa docet quid credas, alegoria mortatis quid hagas, quotendas anagogia, se lee así, ¿no? Otra vez, te lo voy a leer para que, pues bueno, me puedan entender. Litera questa docet quid credas, alegoria moralis quid hagas, notendas anagogia. ¿Qué significa? La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogia a dónde has de tener. Después te dice: no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Santa Iglesia Católica. ¿Cuál era la autoridad para creer en el Evangelio para el mismo San Agustín? La Iglesia Católica. Otra vez, la Iglesia Católica, te lo dice explícitamente. Hasta te lo puedo leer en latín, pero pues bueno, tomaría un poquito más de tiempo y creo que no lo tengo. Pero voy a leer otro argumento también. Dice: secundum spiritualem sensum quin spiritus donat ecclesia. Estar atento a la analogía de la fe. Analogía de la fe. Entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación en la Iglesia. Te lo dice explícitamente. Así que la autoridad, te lo dice, no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Te lo dice el mismo San Agustín de Hipona. No creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Santa Iglesia Católica. San Agustín de Hipona creía en el mismo Señor nuestro Dios, como pastor de pastores, pastor allí en el cielo esperando a todos los pastores, a todos los obispos, al mismo Papa. Pero él te decía que esa autoridad lo había transmitido a su iglesia, a su magisterio. Y por eso te dice: no creería en el Evangelio si no me moviera a eso, la autoridad de la Iglesia Católica. Para él, la autoridad, ¿quién era? Para creer en el Evangelio. ¿Cuál era la autoridad para San Agustín para creer en el Evangelio de Dios? La Iglesia Católica. Te lo dice explícitamente el mismo San Agustín. Te lo podría recitar en latín, pero yo pienso que hasta ahí es más que suficiente para pacatearte. Adelante, mi amigo Alex. Ok, bueno, vamos ahora con lo que serían los 2 minutos de refutación de Cárcamo. ¿Estás listo, Cárcamo? Sí, ya. Mira, en tu verborrea charlatanería que hablaste, no dice que la iglesia sea la autoridad más eminente. Yo tengo aquí el libro en físico, Ciudad de Dios, libro 11:3, y también lo puedes buscar en una fuente católica como es Testigo Fiel. Ahí están las obras de Agustín, donde dice que este mediador, o sea, hablando de Dios y el Señor Jesucristo, dice: este mediador, habiendo hablado primero por los profetas, lo que jugó suficiente, o sea, que la Biblia tiene lo suficiente, dice aquí, lo que jugó suficiente por sí mismo, después por los apóstoles, es el autor de las escrituras llamada canónica, que posee la autoridad. Las escrituras poseen la autoridad más eminente, Boris, grábatelo en la cabeza, mijo. Aquí todo el mundo se da cuenta de la refutada que te estoy dando, porque yo estoy dando citas textuales. Es Ciudad de Dios 11:3. Cualquiera lo puede ir a buscar. Vos no estás dando ninguna cita para ir a buscarla. En ellas tenemos nosotros la fe sobre las cosas que no debemos ignorar. En ella, dice. Y que nosotros mismos no seríamos capaces de conocer. ¿Dónde está la tradición ahí? Dice Agustín que solo por las escrituras conocemos las cosas, y que no seríamos capaces de conocer fuera de ella. Dice Agustín, simple. Ciudad de Dios 11:3. Ciudad de Dios 11:3. Lo voy a reforzar con lo que dijo otro cristiano llamado Gregorio Magno en el siglo VII. La Sagrada Escritura es superior sin comparación alguna a cualquier ciencia y conocimiento. También por el hecho de que enseña la verdad y nos llama a la patria celestial. Eso lo dice Gregorio Magno en la Moral Job 21, homilía sobre Ezequiel 7:1 y 8. Entonces, está visitando un cristiano del siglo V, que es Agustín de Hipona, y un cristiano del siglo VII, que es Gregorio Magno, donde dice que la escritura es superior sin comparación.
Y Agustín de Hipona dice que las escrituras son la autoridad más eminente y fuera de ella no podemos conocer nuestra fe, dice. Suficiente. Muy bien, vamos ahora con lo que sería la tercera y última pregunta de Boris para Cárcamo. Adelante, Boris. Estoy entre dos, pero voy a hacer la más fácil para que Cárcamo no se vaya resentido conmigo. Le voy a dar un puentecito, ¿qué te digo? Un caramelito para que él lo pueda degustar. Algo suavito. Lo que ya le pregunté al principio, ¿no? Cárcamo, ¿me puedes dar un versículo de la Biblia que diga sola escritura, que contenga la frase sola escritura? ¿O no puedes darme un versículo textual, literal, explícito que te diga sola escritura? ¿Puedes darme un versículo para que yo lo pueda leer aquí, delante de todos? Si tu doctrina es verdadera, según tú, tiene que estar en las escrituras, ¿te acuerdas? Vamos a ver si la sola escritura está en las escrituras. Cárcamo, dame ese versículo, te lo pido, te lo imploro, te lo ruego. Dame ese versículo que diga sola escritura y que esté escrito literal, explícita y textualmente. Adelante. Muy bien. Cárcamo, ¿estás listo? Sí, claro. Yo creo que la pregunta es una reverenda estupidez simplemente porque la sola escritura es una frase en latín. La escritura fue escrita en hebreo, arameo y griego, no latín. Por ahí va cerrando estás mal. Una pregunta mal formulada. El concepto de sola escritura está en muchos versículos de la Biblia, como en Deuteronomio 4:3, 4:2, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de lo de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Ese concepto está en las escrituras. Así como no está la palabra purgatorio en las escrituras, ni magisterio infalible, ni papa infalible, ni la Asunción de María, y tantas cosas, inventos y dogmas, relajo que hizo la Iglesia Católica. Tampoco vas a encontrar un texto que diga sola escritura, porque ya te dije que la escritura fue escrita en latín, en hebreo, arameo y griego, no en latín. Esa frase, sola escritura, es una frase de los antiguos reformadores que dijeron sola escritura, solo a ella nos atenemos, solo a ella la autoridad, porque la escritura no puede ser violada. Juan 10:35 dice, y la escritura no se puede violar. Juan 10:35 lo está diciendo. En Hechos 17 dice que nosotros podemos cuestionar a los maestros, como los berianos, y podemos cuestionar incluso la tradición, como dice Mateo 15, porque la escritura no puede ser quebrantada. Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes quebrantan la palabra de Dios por vuestras tradiciones, hipócritas, ustedes enseñan palabras de hombre y quebrantan la palabra de Dios. Ese es el concepto de la sola escritura. Solo con eso, suficiente. Bueno, muy bien. Vamos ahora con lo que serían los últimos 2 minutos de refutación de Boris. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. Pues, dice que es una risa nerviosa, no es una risa nerviosa, es una risa un poquito sobradora, yo diría. Carcamito, no tienes ese versículo. En resumidas cuentas, no tienes ese versículo. Según tú, tu principio de sola escritura tenía que estar, ¿verdad? En las escrituras tenía que estar escrito. No está escrito. Entonces, la sola escritura muere solita por sola escritura. Me decían que Cárcamo era un buen rival. Alex, ¿no tienes algo mejor que Cárcamo? El dios del Telegram decían que era. YouTube le ha dado paliza. Pero pues bueno, mientras tú no puedes demostrar un argumento textual, explícito y literal en tu Biblia que diga sola escritura, yo sí te puedo demostrar la tradición. Según a los Tesalonicenses 2:15, mantenemos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones que recibisteis ya de palabra o ya por vuestra carta. Segunda Timoteo 1:13, retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. Guarda el depósito de la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda Timoteo 2:2, lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. Combatir por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Ha sido dada a los santos. Y te lo dice explícitamente. Voy a terminar con esto. Hechos capítulo
15, versículo 28 y 29. La autoridad de la iglesia se ve a lo largo de toda la historia, y sí se regían por el magisterio, no por una sola escritura falsa y rechazada por los primeros cristianos. Dice así, Hechos 15, 28, 29, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga. Perdón, tiempo. Ah, ya, ok, gracias. Ahí está. ¿Les ha parecido a ellos? Sí, 2 minutos y 3 segundos. Bueno, ahí estuvo. ¿Tiempo me dijiste, Alex? Sí, ya. 2 minutos y 3 segundos, ya. Ok. Muy bien, bueno, ya hemos llegado a la parte final de este debate, ya cada quien dio sus argumentos, su refutación, hicieron sus preguntas, sus respuestas, su contrarrespuesta. Bueno, ahora nos resta nada más pues, despedirnos de este debate. Les recuerdo, ya no pueden decir nada, ya el debate terminó, ya dijeron lo que tuvieron que haber dicho. Vamos con la despedida de Cárcamo. Tienes 1 minuto, adelante, Cárcamo. ¿Tienes apagado el micrófono, Cárcamo? Se puede dar una cita al final. Ah, claro, un texto. Bueno, una referencia, algo histórica. Mira, bueno, cada quien saque su conclusión aquí. O sea, yo vi referencias tanto en las escrituras y en la historia, que el concepto de sola escritura no es un invento de los reformadores como Lutero, Calvino, Siglo. No, eso ya estaba, ya se creía en la antigüedad. Y las escrituras ya siempre existieron desde el tiempo de la Iglesia Apostólica. Voy a dar una cita, Alex, voy a dar una cita. Voy a dar una cita, no hemos llegado al conocimiento. Estás argumentando, yo voy a argumentar y voy a dar una cita también. Mira, no me interrumpas. ¿Qué te pasa? ¿Estás dolido? ¿Qué onda? Dice, no me ha llegado el conocimiento de la economía de nuestra salvación, sino por aquello por medio de las cuales nos ha sido transmitida los evangelios. Ellos entonces la predicaron a viva voz, y luego por voluntad de Dios nos las entregaron en la escritura para que fuera columna y fundamento de nuestra fe. Eso lo dice Irineo en su libro 3:1:1 contra las herejías. Eso es todo. Muy bien, gracias, Cárcamo. Ahora vamos con lo que sería la despedida de Boris. Igual puedes dar una cita, ya sea de historia o de Biblia, como tú quieras. Adelante. Ok, déjame un momento, Alex, porque en 1 Timoteo capítulo 3:15 no te dice que la columna es la sola escritura. Dice así, en la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia la que es la columna y baluarte de la verdad, citada por la misma Biblia, así que está refutado. Otro, mi argumentación, porque él también argumentó, principio básico de la hermenéutica. Tú no pudiste dar un solo verso que diga sola escritura. Yo te di muchos versos que dice que hay que guardar las tradiciones y hay que seguirlas. Según la regla hermenéutica, el versículo explícito se sobrepone al versículo implícito. Así que de todos modos, y técnicamente también, has perdido. Adelante. Muy bien, ya no se despidieron. Bueno, ya pasó. Entonces vamos ahora con mi despedida. El que moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, compartan este vídeo. Les recuerdo, es la primera vez que se lleva a cabo este tema en este canal y en este grupo. Nos vemos en el próximo debate. Adiós. Gracias.